La línea recta no es el camino más corto en una geografía tan rica, tan accidentada como es la geografía de los pueblos de España. Para trazar el ferrocarril hubo que perforar montañas, hubo que subir y bajar, hubo que llanear. En realidad, el paisaje fue alterado, transformado como una escultura. La presencia de esa gran infraestructura se ha hecho notable desde el siglo pasado y forma parte del embellecimiento de nuestra misma geografía. Impresionante tajo a las puertas de la Vega malagueña, y Pajares, la gran cima de Asturias, dos lugares de inmensa belleza donde la naturaleza se nos muestra más atractiva cuanto más inaccesible. El paso del tren por lugares así tiene algo especial, sobrepasa los tópicos. El ferrocarril tuvo su mayor reto en salvar las dificultades geográficas y se atrevió a crear caminos hasta entonces impensables. Durante años, ciertos lugares solo han sido accesibles gracias al tren y para ello han sido necesarias algunas de las obras públicas más complejas de los últimos 150 años. Gracias a ello, ahora podemos disfrutar de sorprendentes recorridos. El desarrollo de los ferrocarriles avanza fácilmente cuando se trata de terrenos sin accidentes, pero en España el 55% del suelo está formado por cordilleras y montañas. Los mayores enemigos de las vías son los desniveles. Los primeros convenios internacionales aconsejaban que las pendientes no sobrepasasen el 1%. Con estas normas, en España muchos trazados resultaban casi imposibles, por lo que rápidamente se olvidaron. Aún así, la prueba más difícil fue cruzar la cordillera Cantábrica. Cuando la red ferroviaria se había extendido prácticamente por todo el país, Asturias seguía incomunicada. La clave estaba en atravesar Pajares, donde en pocos kilómetros el terreno asciende de 300 a 1200 metros. La Compañía del Noroeste, concesionaria de la línea León-Gijón, no lo consiguió y el gobierno propició la creación de un consorcio, la AGL, que intentó eludir el problema con un trazado alternativo. El retraso provocó una gran manifestación popular, un apoyo del que puede presumir el ferrocarril. Finalmente, vencidas todas las resistencias, las obras continuaron durante 4 años hasta su inauguración el 15 de agosto de 1884. Pajares se convirtió en un símbolo del vigor del ferrocarril y sus posibilidades. Las pendientes son máximas en la alta montaña y eso permite disfrutar de algunos de los recorridos férreos más atractivos. El Ribes-Núria, en el Pirineo catalán, un tren que utiliza un sistema de cremallera para poder llegar hasta los 1945 metros de altitud, o este de la Sierra Madrileña, que sube desde Cercedilla hasta Cotos, el popularmente conocido durante años como el eléctrico de Guadarrama. Trayectos cortos, de velocidad y peso limitados a causa de las rampas, 4 y 5 veces superiores a la media. Viejos compañeros de excursionistas y esquiadores. Los trenes de alta montaña tienen un carácter muy especial y un público
cómplice y fiel. Durante años, Renfe tuvo un eslogan publicitario que decía: la distancia más corta entre dos puntos no siempre es una recta. Entre Puente de los Fierros y Busdongo, los pueblos situados a pie de las dos vertientes de Pajares, hay 11 kilómetros en línea recta. Para que el tren pudiera atravesar el puerto entre estos dos puntos, hubo que construir 44 kilómetros de vía férrea. Cualquier camino es un tratado sobre las relaciones humanas, las posibles y las conseguidas. Los de hierro del ferrocarril son un reflejo del desarrollo en el siglo XIX. Ante la intrincada geografía del norte de España, el ferrocarril encontró una buena solución en la vía estrecha. Su aparición fue curiosa. La unión por tren de Santander con Bilbao comenzó hacia 1888, partiendo desde las dos ciudades a la vez. Eso sí, desde Santander utilizando el ancho oficial y desde Bilbao empleando unos carriles estrechos, económicos y fáciles de instalar que resultaron más adaptables al terreno y con menores exigencias en los trazados de curvas. La decisión bilbaína se impuso en un paisaje donde las montañas empujan la tierra dejando solo una pequeña franja entre ellas y el mar. Cuando oficialmente se autorizó la construcción de estos ferrocarriles de ancho menor al establecido, hubo un verdadero aluvión de solicitudes. Se buscaba un negocio fácil planteando objetivos muy concretos, llevar mercancías de un punto a otro o simplemente unir dos ciudades o pueblos. La vía estrecha se popularizó tanto que España es uno de los países donde más extensión alcanzó, pero ese mismo origen especulativo marcó su azarosa historia. Si un recorrido dejaba de ser negocio fácil, sufría el desinterés de la empresa. ¡Rufina! ¡Rufina! El Estado tuvo que intervenir las líneas no rentables, en realidad la mayoría, formando con ellas una sola empresa, EFE, Explotación de Ferrocarriles por el Estado, que ya en la posguerra pasó a denominarse FEBE. Hoy día, muchos de estos trayectos están transferidos a los gobiernos autónomos y su carácter localista ha servido para reconvertirlos en servicios de cercanías. El trenet levantino es uno de tantos representantes de un ferrocarril sencillo, funcional y cotidiano. Siguiendo la vía estrecha se encuentran perfectos ejemplos de cómo los terrenos más difíciles han permitido recorridos muy atractivos. Sus mismos nombres delatan por sí solos ese carácter. Los carrilets levantinos y catalanes, los económicos asturianos o los vascongados. Los trazados son la senda del ferrocarril, las vías los dan forma. La palabra raíl viene del latín regula, regla. O sea, en la misma denominación queda claro que la vía va a marcar el camino del tren. Varias teorías justifican la elección del ancho de vía de 1,67 metros, también llamado de 6 pies castellanos, por motivos militares y estratégicos. Sin embargo, la más creíble es otra.
la que atribuye a los ingenieros británicos llamados para construir nuestro primer ferrocarril este regalo envenenado. Trajeron consigo un material que se fabricó para una línea en Escocia y allí fue desechado. En 1913 se plantea desde instancias oficiales la asimilación al ancho europeo, pero las principales compañías se pronuncian en contra y solo la construcción del AVE ha propiciado un acercamiento al resto del continente, rompiendo esa imagen de país que mientras unos consideran independiente, otros entienden como inadaptado. Los raíles son tan propios del ferrocarril que no solo son su imagen, sino que le han dado un sonido característico. Durante años, los carriles se embridaban uno a otro dejando una separación que evitase los problemas de la dilatación. El paso de las ruedas por esas separaciones daba al tren ese traqueteo tan suyo. Al principio, los raíles se apoyaron sobre dados de piedra, pero pronto se generalizó el uso de traviesas. Extrañamente, las traviesas son un caso donde el metal no consiguió implantarse y solo una línea, la Calatayud-Valencia, las empleó hasta hace poco. Fue necesaria la llegada del hormigón para desplazar a la madera. A cambio, un artista como Agustín Ibarrola ha sabido descubrir toda la belleza encerrada en esas viejas traviesas. Una traviesa a primera vista puede parecer el trozo de un árbol, puede parecer una madera, pero el ferrocarril, con todo su trajín de comunicación, de mercancías, de comunicación de gentes, de intercambios, ha ido marcando a esta traviesa, dejando sus huellas con las plaquetas, con los tirafondos, con todas las vivencias de las estaciones y de desarrollo tecnológico y de progreso, y eso ha marcado a la traviesa de tal manera que la ha convertido en una escultura. Cuando yo quise realmente trabajar, convertir en escultura, creía que me inspiraba, pero ella me ha construido también a mí como artista, y ella es la que ahora se ha convertido en un hecho importante, en cultura. Y el ferrocarril construyó sus caminos echando mano de la técnica sin asustarse ante los obstáculos. Para superarlos, recurrió a puentes y túneles de una manera no vista hasta entonces. Obras descomunales que a veces llevaron a la ruina a las compañías ferroviarias. El factor fundamental de los puentes es su resistencia. La madera pronto dio paso a puentes de fábrica de piedra y ladrillo, algunos aún hoy en uso, como el elegante puente de los franceses en Madrid. Pero es fin de siglo y el material rey es el hierro. Los puentes metálicos son fiel reflejo de toda una época y a veces tan inverosímiles y funcionales como este del Mascarat en la línea Alicante-Denia. Con la llegada del hormigón se levantaron grandes estructuras. Entre las más conocidas, este viaducto sobre el Esla, proyectado por Martín Gil en los años 30, pero terminado en 1942. Una preciosa construcción en la que destaca su arco central de 12 metros de luz. En la actualidad se entremezclan obras muy personales con otras en las que prima el carácter económico y funcional, como sin querer saber que los puentes encierran una personalidad que pide un mejor trato.
Los puentes han ayudado a abrir caminos que serían imposibles sin su presencia, como el ferrocarril de la Fregeneda, que fue trazado buscando una vía de enlace entre España y Portugal por un territorio difícil, poco conocido y aislado. En solo 17 kilómetros se agrupan 20 túneles y 13 puentes metálicos, uno de ellos en curva, en un recorrido que finaliza en la frontera entre los dos países. Cerrado en 1984, víctima de los criterios de rentabilidad, es una de las mejores rutas para acceder a los arribes del Duero, una zona con gran densidad de cañones fluviales. ¿Es exagerado decir que aquí los puentes han dado un nuevo valor al paisaje? Los puentes parecen tener vida propia, aunque no tanta como pensaba Rafael en sus comienzos de maquinista. Recién ingresado yo aquí, el primer viaje que yo di, el segundo viaje que di yo aquí como ayudante, pero de tercero, de práctica. Bajamos de Alcázar, yo estaba en Alcázar, bajamos de Alcázar para Baeza y los dos guasones, tanto el maquinista como el ayudante, le decía uno al otro, dice, vamos a ver, por ahí en el puente de Badollano. Digo, curro, oye, ¿qué le pasa al puente? Dice, ¿el puente? Y una vez está, otra vez no está, lo quitan para limpiarlo, para desmontarlo, para hacerle no sé qué, la reparación y que nada. Y alguna vez te va a interesar. Mira, yo que sé lo que me entró a mí. Mientras que los puentes fueron grandes obras en las que ya había una experiencia previa, la construcción de túneles de uso viario nace prácticamente de la mano del ferrocarril y desde luego ha evolucionado gracias a él. Los metros de las grandes ciudades son claros herederos de esta. La estadística habla de 1900 diseminados por la red férrea española. Túneles de varios kilómetros de longitud o más cortos, pero de insistente concatenación, como en la ascensión de Pajares o en este mismo trazado de Córdoba a Málaga. El primer trayecto peninsular ya se solucionó con la construcción del túnel del Montgat. Eso sí, algo debió sorprender a la población porque a partir de entonces a la montaña se la conoció popularmente como la Foradada, la Horadada. Junto al túnel, como homenaje, se colocaron unos versos. Si de Montgat un inglés la montaña agujereó. Esa copla puede parecer ingenua, pero es bueno recordar que expresiones como entrar en un túnel o salir del túnel son hoy de uso común. Todavía, aun no siendo ya motivo de sorpresa, atravesar un largo túnel provoca cierto misterio y sacude algo en nuestro interior. El túnel más largo de los actualmente en servicio es el de Padornelo, entre Zamora y Orense, con 5.971 metros, ya que los dos mayores túneles ferroviarios del país curiosamente duermen en el olvido. El de La Engaña, que nunca llegó a abrirse, y el de Somport, actualmente cerrado. A diferencia de los puentes, los túneles no desarrollan por lo general una estética propia. Todos se parecen.
Incluso sus embocaduras son normalmente funcionales. Las técnicas de perforación se han ido perfeccionando para evitar en lo posible las huellas de lo que en definitiva no deja de ser una herida abierta en la tierra. Y la mejor estética posible es respetar la identidad de la montaña. El padre de Antonio vio nacer algunos de los túneles y puentes que atraviesan el Chorro, dejando en él otra huella, indeleble en su memoria. Donde caía el agua, los caños de agua que se cruzaban. 18 caños de agua allí, 18 caños caían cuando llovía. En el túnel 6. Y luego después estaba aquí ya el túnel 7, que es el túnel de la cantera. De la cantera, sí. El puente de hierro de la cantera, donde estaba la cantera antes, la cantera del Chorrillo, que lo llamaban. Allí, en el cuarto, hay un puente enterrado allí. Que el año 6 se llevó la vía, se llevó toda la vía y todo lo llevó. Y ahí le montaron un puente de madera y lo enterraron allí, y está enterrado allí. El viaje en tren permite mirar por la ventanilla y distanciarse de sus aspectos técnicos. El mejor elogio que se puede hacer a la tecnología es admitir que nos ha dado caminos espléndidos, a veces únicos, como ocurre en el viaje de Córdoba a Málaga. Un trayecto que nació pronto, en 1886, empujado por la necesidad de transportar el carbón de Belmez y los cereales de una de las zonas más ricas de Andalucía. Actualmente tiene 5 o 6 trenes diarios y es un trayecto de alta ocupación. De la rueda hasta Copante, vamos. Después de una primera parte totalmente llana, desde Bobadilla a Álora, el tren desafía al desfiladero del Chorro en un recorrido construido en un 70% a base de túneles y puentes. La ventanilla se convierte en un mirador privilegiado. Si antes de entrar en la Garganta, Fuente de Piedra es el paraíso de los flamencos, ahora las rapaces sobrevuelan las empinadas paredes de piedra. Enfrente queda el Camino del Rey, construido con motivo de la inauguración del pantano de Guadalhorce. Junto a ese paso arriesgado y aventurero, la otra única opción para atravesar el desfiladero la ofrece el ferrocarril.
Cada salida, la osadía de los escaladores sirve para recordar de nuevo el difícil camino que ha hecho el tren. Se dice que quienes menos valoran la belleza del campo son los que viven y trabajan en él. Quizás, en ese mismo sentido, los cotidianos usuarios del ferrocarril hablen de este, anteponiendo sus cualidades de servicio público o puntualidad a otras experiencias personales más gratificantes. Pero es bueno poder olvidar en ciertos momentos técnica y necesidad. Los viajes son dureza y fatiga, pero también aventura, placer y espectacularidad. Una vez superados los riscos, comienza la Málaga mozárabe, pueblos blancos y tierra de frutales. El tren sale del vértigo.